Muy buenas noches. Desde hace 9 días el presidente López Obrador se ha enfocado en tratar de sacudirse eso de que es un narcopresidente. Después del reportaje que revela cómo 2 testigos protegidos de la DEA declararon que el cártel de Sinaloa aportó $2 millones para su campaña. López Obrador ha hecho evidente que está muy molesto porque en las redes sociales lo tachan de narcopresidente. Lleva 6 mañaneras consecutivas, ya ve que se atravesó el puente, 6 mañaneras consecutivas tratando de sacudirse el escándalo, descalificando el reportaje, insultando al periodista que lo escribió, y esa ha sido su prioridad. Pero desde hace 9 días que se publicó el reportaje, la realidad se ha estado imponiendo. Han ocurrido varios episodios de violencia que exhiben el avance, el dominio del crimen organizado en nuestro país. En Guerrero las ciudades se vuelven pueblos fantasma y no hay transporte público por miedo al crimen. Acapulco, Taxco, Iztapas y Guatanejo, Chilpancingo. Y como no hay transporte público, no hay clases, no abren los negocios. En Chiapas miles de personas han huido de sus hogares por pánico a los cárteles. No se pueden ir a zonas arqueológicas por el dominio del narco. En Zacatecas incluso mataron al cuñado del expresidenciable Ricardo Monreal. En Sonora en los últimos días, sicarios asesinaron a 4 jornaleros agrícolas, 3 de ellos menores de edad, los confundieron con integrantes de una banda rival y los mataron. Y luego está lo de las madres buscadoras, que hasta se enfermaron de tantos cadáveres que han estado sacando. Han encontrado 50 cuerpos en fosas clandestinas ahí en Sonora. En la mañanera de hoy, una reportera cuestionó al presidente sobre la violencia en Sonora, todo ante una ausencia del gobernador, el morenista Alfonso Durazo, que se la pasa de viaje. ¿Y qué hizo el presidente? Minimizar el tema y defender al gobernador. Alfonso es un hombre íntegro, trabajador, y si hace esos viajes, ¿sabes por qué? A ver, ¿por qué? Porque está impulsando el Plan Sonora. López Obrador también habló de Chiapas, donde ya son más de 4,000 las personas que han tenido que huir de sus casas, huir de sus comunidades por la violencia de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que se disputan el territorio cercano a la frontera con Guatemala. Varias zonas arqueológicas de la selva lacandona, como Bonampá, como Yaxchilán, están cerradas, los recorridos turísticos se cancelaron, las agencias ya no llevan a los paseantes, hay una alerta de viaje de Estados Unidos, pero para el presidente 4,000 desplazados no son nada grave. Muy pocos, muy pocos. ¿Cómo cuánta gente se ha ido o se ha tenido que ir? No tengo el dato, pero no es significativo. ¿Cómo estará la situación en Chiapas? Esa que minimiza López Obrador. Que el primer candidato que tuvo que recibir protección del gobierno por temas de inseguridad fue el candidato a gobernador de Chiapas de Morena, Eduardo Ramírez. Él lo reveló. Él dijo que no quería escoltas, pero le habló la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, para decirle que tenía que tenerlos porque la cosa en Chiapas estaba grave y la secretaria reconoció que el problema no es solo en Chiapas. Me rehusaba tener seguridad, la verdad es que no quería tener escolta, pero tuve que aceptar. Me habló la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Federal, me dijo: tú estás en un momento importante de participación política y tengo la institución de cuidar. Le dije: no me digas que me van a mandar más seguridad. Sí, mi cerco de seguridad va a ser más grande porque por las condiciones de cómo tenemos de la República y Chiapas está en un estado de prevención. Y está bien, nada más te pido que sea un discreto. El presidente no habló de Guerrero, pero es otro estado golpeado por la violencia. En los últimos 9 días han matado a 40 personas, transportistas, mecánicos, maestros, un político. En Acapulco, Taxco, Zihuatanejo y Chilpancingo han tenido que suspender el servicio de transporte público y las clases en las escuelas por las extorsiones. Han cerrado los negocios y por días han sido pueblos fantasmas. Estamos hablando de ciudades de primera línea en Guerrero. Hoy se reportó un nuevo ataque en Chilpancingo, la capital del estado. Incendiaron un taxi con una bomba molotov. Después, concesionarios y conductores marcharon al Palacio de Gobierno para exigir seguridad, paz, protección.
El gobierno desplegó a 500 elementos de las Fuerzas Armadas y el secretario del gobierno estatal, Ludwig Reynoso, pidió a la gente conservar la calma. Este es el mismo funcionario que con el huracán Otis ya encima, con vientos de 200 kilómetros por hora en Acapulco, estaba inaugurando por la noche el Foro Minero, brindando por la ocasión. Hacemos un llamado a transportistas y ciudadanos a conservar la calma ante el cúmulo de mensajes difundidos a través de redes sociales y grupos de WhatsApp que tienen como objeto generar miedo y zozobra a la población. En Guerrero, el obispo emérito de Chilpancingo ha sido muy vocal en denunciar la violencia, en señalar el abandono de las autoridades, en advertir que por más militares que manden, los criminales dominan. Dice que la situación está peor que nunca. Por hacer estas declaraciones incluso lo han amenazado de muerte. Me lo dijo hoy que lo entrevisté en W Radio. Incluso, pues yo estoy ya amenazado. Se han molestado conmigo las autoridades por las declaraciones que he hecho. Pero yo ahorita estoy con la gente. ¿Quién nos va a ayudar? ¿De dónde nos van a tender la mano? ¿Cuándo se va a calmar esto? ¿Lo han amenazado los narcos o lo han amenazado los políticos? Mire, es lo que yo no sé. Yo, de fuente muy segura, me mandaron decir que tuviera cuidado. No sé qué tan peligroso es decir esta palabra. Lo decretaron mi muerte también. Y entonces, pues yo me la he llevado con cuidadito. Que yo hablo abiertamente. Este gobierno que tenemos de tipo estatal, cobijado con el federal, creo que o tiene miedo a actuar contra los narcotraficantes o están coludidos. En Zacatecas, entre ayer y hoy, hubo 3 ataques directos. El primero fue en Fresnillo, donde murió Juan Pérez, director de Desarrollo Social y cuñado de los Monreal, cuñado del coordinador de Morena en el Senado y expresidenciable Ricardo Monreal, cuñado del gobernador de ahí, de Zacatecas, David Monreal, y cuñado del presidente municipal del lugar donde lo mataron, de Fresnillo, Saúl Monreal. Además, en Sombrerete, Zacatecas, asesinaron a 2 empresarios ligados a la política, Cecilio Murillo, hermano del actual alcalde, y quien hace un mes había denunciado extorsiones, y José Luis Olvera, familiar del ex senador priista José Marco Olvera. En Tijuana levantaron y asesinaron al famoso intérprete de corridos tumbados Jesús Cárdenas, conocido como Chuy Montana. Lo interceptaron sobre la carretera Tijuana-Rosarito. Horas más tarde las autoridades hallaron su cuerpo esposado y con varios impactos de bala. Al parecer el cantante trató de escapar de sus captores y saltó de un automóvil en movimiento, pero los agresores lo remataron. No hay detenidos. En Jalisco asesinaron a 2 policías del municipio Huejúcar. Los oficiales cubrían un llamado de emergencia por la volcadura de un coche, pero fueron emboscados por presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. En Michoacán, habitantes de la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula cerraron las escuelas y suspendieron todas las actividades. Tienen miedo de que entren a la población integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. En la última semana los han atacado 4 veces. Los habitantes están pidiendo auxilio a través de la página de internet de una ONG. Publicaron fotografías de los daños a sus casas. Dicen que les dispararon con rifles capaces de perforar blindajes. Todo esto es lo que está pasando en el país. Hoy, por 6ª mañanera consecutiva, el presidente López Obrador se enfocó en rechazar que él sea un narcopresidente, en rechazar que el cártel de Sinaloa le haya inyectado $2 millones a su campaña presidencial en el año 2006. Se dedicó a hablar de que el mote de narcopresidente ha sido inflado por los conservadores. Desde hace semana y media es tendencia en redes sociales. ¿Quién nos hizo? Lo que viento a Juárez. Y le metieron, pero bastante, 170 millones de menciones en un mensaje que promovieron desde Argentina, Holanda, 170 millones con la leyenda presidente narco, AMLO. Estados Unidos también se ha empeñado en dejar claro que la investigación
de la DEA contra López Obrador ya está cerrada, que por cierto es lo que dice el reportaje del 2 veces ganador del Pulitzer, Tim Golden. Hoy lo declaró el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Caso cerrado. Otras que no han dejado de hablar sobre el tema son las candidatas presidenciales Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Creo que sería importante que el presidente nos aclarara quién pompó. Creo que es muy importante que el presidente limpie su nombre y el presidente limpie el nombre de México. Porque para mí fue muy complicado tener que dar explicaciones de qué pensaba del financiamiento del crimen organizado a su campaña. Si hablamos de algún gobierno vinculado con el narcotráfico, pues es nada más y nada menos que el de Calderón, que ya es múltiplemente conocido y probado. Nada menos que su secretario de Seguridad pues está preso en Estados Unidos. Y eso pues no hay manera que lo quiten y hay que seguirlo diciendo, porque además declara una guerra en el país. Imagínense, una guerra. ¿A quién se le ocurre declarar una guerra en su propio país? En el reportaje de Tim Golden, que tiene descuadrado al presidente, se habla de las declaraciones de 3 personajes claves. El reportaje se basa en 3 declaraciones clave. 2 son testigos protegidos de la DEA, vinculados al narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Y el otro es Mauricio Soto Caballero. Él fue operador de la campaña de López Obrador, la campaña presidencial de 2006. Y en el reportaje se explica cómo Mauricio Soto confesó ante la DEA que él fue el intermediario en la entrega de los $2 billones del cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de López Obrador en 2006. Pero la historia de este personaje no se queda ahí. Vea usted esta nota de Arturo Cerda. Mauricio Soto Caballero es identificado como político, empresario y activista en temas ambientales. Comenzó a trabajar en el sistema de transportes eléctricos capitalino a mediados del mandato de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal. Yo que me tocó mucho trabajar con estos últimos 18 años con el actual presidente, con una persona a la cual yo admiro. Es una persona que podría decir que es el político más honesto y congruente que conozco. El reportaje de Tim Golden, difundido la semana pasada por el portal ProPublica, lo señala como uno de los operadores para recibir $2 billones del cártel de Sinaloa para apoyar la campaña de López Obrador en 2006. Estar en una campaña presidencial es una experiencia famosa. Entre las labores que Mauricio Soto Caballero desempeñaba abiertamente era controlar el acceso a los templetes en los mítines del entonces candidato del PRD. Su nombre ha sido mencionado en otros escándalos de corrupción. El 29 de junio de 2018, la agrupación PGLix ya acusaba tráfico de influencias con un hijo de López Obrador. Publicó en Twitter, ahora X, que Soto Caballero había sido beneficiado con un contrato millonario de publicidad en los camiones de la red de transporte público de la capital durante la administración del ahora presidente. Ahí se aseguró que a cambio entregó una tarjeta American Express a José Ramón López Beltrán para su libre uso. En agosto de 2020, socios de la cooperativa Cruz Azul lo acusaron de recibir ilegalmente transferencias por 23.2 millones de pesos de otra de las socias, Beatriz García Antonio, quien tenía acceso a las cuentas bancarias de la asociación. Mostraron un documento que indicaba que el dinero fue a dar a Leverage Consulting, empresa descrita por su dueño como especializada en consultoría fiscal, financiera, marketing político y movilidad sustentable. Razón social, como se ha mencionado, es Leverage Consulting SC y pertenece a Mauricio Soto Caballero, quien el pasado 11 de agosto, en un mitin frente a la Fiscalía General de la República, fue presentado por Ramsés Dolores como el nuevo abogado del grupo de cooperativistas que le son fieles a Guillermo El Billy Álvarez. En el video se señala que Mauricio Soto Caballero no es abogado, sino contador público, de acuerdo con la cédula que aparece en el Registro Nacional de Profesionistas. El trabajo de ProPublica indica que el dinero del narco, presuntamente recibido para la primera campaña presidencial de López Obrador, también contó con la intervención de su afamado chofer, Nicolás Mollinedo Bastar, más conocido como Nico. Diversas publicaciones en redes sociales dan cuenta de que Mauricio Caballero y Nico han mantenido una amistad
relación política y de negocios hasta la actualidad. En 2019 lanzaron el Movimiento Ambientalista Social por México con la intención de convertirlo en un partido político. Nicolás Mollinedo sería el coordinador nacional, pero el Instituto Nacional Electoral negó el registro al año siguiente. En noviembre de 2021, acudieron juntos a una presentación del proyecto Tren Interoceánico que encabezó Rafael Marín Mollinedo, primo de Nico. El 13 de diciembre de 2021, la Universidad Ejecutiva del Estado de México y la Asociación Nacional de Locutores entregaron un doctorado honoris causa a Mauricio Soto. Nico fue su orgulloso padrino. Las imágenes más recientes de ambos son de este 18 de enero, publicadas en la cuenta de ex de Nicolás Mollinedo. Ambos aparecen en la explanada del Monumento a la Revolución en el cierre de precampaña de la morenista Claudia Sheinbaum. La candidata de oposición Xóchitl Gálvez regresó a las llamadas Mañaneras de la Verdad después de su gira por Estados Unidos. Lamentó que el Tribunal Electoral Federal haya desechado la denuncia por los supuestos moches que pidió la campaña de Claudia Sheinbaum y que fueron denunciados por la directora de Notimex, la obradorista San Juana Martínez, quien dijo que le pidieron agarrar dinero de la liquidación de los trabajadores de Notimex para darle 30 millones a la campaña de Sheinbaum. Y después de que los morenistas presumían que Claudia Sheinbaum hablaba mejor inglés que Xóchitl Gálvez, la candidata opositora retó a debatir en inglés, pero López Obrador. Como el candidato es el presidente, pues me encantaría tener un debate con él en inglés. Y con la corcholata, pues quizá podríamos debatir de la caída de la línea 12 del metro. Un debate entre ingenieras y analizar a fondo el informe de la consultora DNB, la famosa consultora que se ocultó el informe por más de medio año, donde se analizan las causas raíz de por qué se cayó la línea 12 del metro. Lo que le voy a mostrar a continuación no tiene desperdicio. Ya ve que Xóchitl Gálvez estuvo de gira por Estados Unidos una semana y aprovechó para pedir que la OEA mandara observadores electorales, denunció una elección de Estado, se fue a quejar ante Estados Unidos, pidió que el gobierno de Biden reaccionara. Por esto, los propagandistas del gobierno, los moneros de López Obrador, los periodistas funcionales, la criticaron, dijeron que eso era intervencionismo, que la soberanía nacional, que cómo era posible que ella misma pidiera. Bueno, pues hoy el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, estuvo de visita en el Senado y le pidieron intervenir en la elección mexicana. ¿Quién cree que se lo pidió? Morena. La petición vino de la famosa y polémica legisladora morenista Lucía Trasviña, y Ken Salazar le dijo que muchas gracias, pero no. Entonces sí les pedimos